Buenos días. Este es el cuarto día de nuestros ejercicios espirituales cuando Jesús te sale en el camino. En punto de las 6 de la mañana, hora de México, nos damos cuenta de que es cierto aquello de que al que madruga, Dios le ayuda. Y yo, la verdad, me encontraba escéptico. Me decía, ¿quién va a estar a las 6 de la mañana sintonizándome para tomar estos ejercicios espirituales? Y mira, me encuentro con la grata sorpresa de que llegamos a conectarnos más de 700 en el momento, aparte los que los vean durante el día. Pero me doy cuenta de que hay tanta gente luchona, madrugadora, que quizá de aquí sale directamente a su trabajo, a empezar a hacer sus quehaceres, pero madrugar para comenzar el día, llenándonos de la paz de Dios, llenándonos de un mensaje que nos esté impulsando a redireccionar nuestra vida, pues bien que vale la pena. Y de veras, cuando uno madruga, Dios le ayuda y el día rinde mejor. Alguna vez leí algo que he comprobado. Te rinde más el tiempo de 7 de la mañana a 11 de la mañana que de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Comprobado. Respiras mejor, piensas mejor, tienes más enfoque, tienes mejores ideas, el tiempo te rinde más. En cambio, si empiezas el día arrastrando la cobija, si empiezas bostezando, si dices, hoy para estar más descansado me voy a levantar más tarde, y comienzas el día ya todo iluminado, amaneces hasta con dolor de espalda, dolor de cabeza, más flojo, con más pesadez, con menos fluidez de ideas. Y claro, ya no tuviste tiempo de hacer oración, ya no tuviste tiempo de hacer ejercicio, ya no contemplaste un hermoso amanecer, pues el día ya no te rinde igual. Y para los madrugadores, esto les consta, que es bueno recompensarse con algún día de levantarse tarde, ¿por qué no? Pero un día activo se define por empezarlo tempranito. Y qué mejor que empezarlo en presencia de Dios. Esos que dicen, es que no tengo tiempo para orar. Mijo, pues es que no te lo buscas. Es que simplemente no le madrugas para poder hacer una bella oración en el silencio, en la paz de la mañana, antes de empezar los ruidos y las prisas del día. Comienza tu día madrugándole, poniéndote en presencia de Dios. Pero es que tengo mucho sueño, es que tengo que dormir mis 8 horas. Sí, mira. Eso te lo habrías de decir para no estar viendo tus series en la noche, desvelándote innecesariamente. Si de veras tanto valoras y cuidas tu tiempo de sueño, mejor evítate esas desveladas en cosas innecesarias. Mejor termina tu día en oración y comiénzalo en oración. Pero bien, esto fue solo para ambientarnos un poco antes de comenzar propiamente a entrar en materia. Pero por supuesto no nos olvidemos que estamos en nombre de Dios, así que vamos a invocar su presencia en nuestras mentes y en nuestros corazones para que la semilla que hoy sembremos dé fruto abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este hermoso día que nos regalas, lo comenzamos en tu presencia. Haz que nuestra mente esté receptiva, nuestro corazón abierto, sediento de tu palabra, consciente de que urgen ciertos cambios en nuestra forma de relacionarnos contigo, ciertos cambios en nuestra visión de la vida. Concédenos, Señor, esa sincera conversión, esa conversión que cada año nos proponemos, pero a la que nunca llegamos verdaderamente, porque no tenemos un sincero cambio de mentalidad. Hoy no te pedimos, Señor, que cambies nuestras conductas, que nos hagas hacernos ciertos propósitos que al rato vamos a olvidar. Señor, te pedimos en esta ocasión que transformes nuestra forma de pensar, que nos hagas reaprender lo que creemos ya saber, para que ahora sí, pensando distinto a como los hemos hecho hasta ahora, en consecuencia tengamos que actuar distinto y que te sigamos ahora por el nuevo camino que tú nos indicas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que estos ejercicios espirituales
se titulan, tienen como hilo conductor cuando Jesús te sale en el camino. No es lo mismo ser un cristiano de nombre, estar registrado en el libro de bautismos o ostentar el llevar una cruz al pecho o el ir a ciertas ceremonias religiosas para decir que eso es suficiente para ser cristiano. El cristiano es aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús vivo, y eso necesariamente cambia el rumbo de tu vida. Eso es lo que ha pasado con varios personajes en los que hemos meditado. Sucedió con el ciego Bartimeo, a quien lo sanó de la vista, pero sobre todo le dio una nueva visión de sí mismo. Le ayudó a ver la vida de otra manera. Parece que nos falló el internet. Bien, esperemos que ya no se nos vaya. Este encuentro con Jesús también sucedió con aquella viuda que, estando en la mayor tristeza, se encontró con Jesús y le encontró un nuevo sentido a su dolor, encontró la motivación para levantarse, y nosotros mismos también encontramos cuál es el papel que Dios juega en medio de nuestras penas, de nuestras pérdidas y duelos, y cómo, si bien Dios no es el culpable de nuestras desgracias, y Él ha puesto el pacto de no evitarlas para no suprimir nuestra libertad, sí nos ayuda a transformar esas desgracias en una maravillosa obra de salvación para nosotros y para los demás. Y el día de ayer contemplamos ese encuentro de aquellos dos desalentados discípulos de Emaús que, habiendo perdido la ilusión, las ganas, ellos que tanto esperaban y que no recibieron, ahora les hace ver Jesús una nueva interpretación del plan de salvación y les hace volver a Jerusalén con el corazón ardiente, emprendiendo un nuevo camino, ya no el del desaliento, del desánimo, de volver a lo mismo de antes de encontrarte con Jesús, sino de volver con renovadas fuerzas y retomar el rumbo. Hoy a quien nos corresponde reflexionar es la historia de Zaqueo, esta historia que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Escuchemos. Entró en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Zaqueo. Si alguien había pecador en este mundo, ese era Zaqueo. Y bueno, para esas personas y aquellos que viven habitualmente en el pecado, ellos se ven en la tentación de pensar que no existe para ellos la misericordia de Dios, que este mundo se divide en buenos y malos, y Dios está solamente del lado de los buenos, y los malos son los renegados, los excluidos de su misericordia. Pero no, Dios no excluye a nadie de su amor. Más bien el que se autoexcluye es uno el que decide vivir de espaldas a Dios, pero eso significa para Dios que va a dejar de pensar en nosotros, que va a dejar de buscarnos. Los evangelios nos constatan que no es así. En Jesús vemos el gran amor de Dios también hacia los pecadores, hacia los extraviados.
no a los que más se lo merecen, sino a los que más se necesitan, porque para Dios no está clasificado el mundo en buenos y malos, en los que cumplen la ley y en los que no la cumplen. Para Dios todos los hombres somos sus hijos, y todos cabemos en su inmenso amor. Y si hay alguno que está extraviado, lo va a buscar. Si hay alguno que está enfermo, lo va a sanar. Pues si Él tiene corazón de padre, ¿qué padre hay que no se preocupe por sus hijos extraviados y enfermos? A ellos será a quienes ame con una especial predilección. Ese es el gran misterio de misericordia que nos es revelado en los santos evangelios. Pero, por otro lado, la gente que se cree ya convertida, que se creen buenos, piensan que ya no necesitan de conversión. Porque, pues, yo soy bueno, ¿para qué me convierto? Pero hay que verificar si esta conversión es auténtica o es solo aparente. Vamos a contemplar esta historia de un pecador a quien Jesús le sale en el camino y que se transformó él y se transformó su entorno, se transformó su riqueza, su persona y cada aspecto de su vida. Zaqueo era alguien que lo tenía todo, pero que le faltaba lo más importante. De entre todos los pecadores de la ciudad de Jericó, no había nadie más digno de desprecio que Zaqueo, porque tenía un oficio despreciable. Era publicano, es decir, colaboraba con el invasor romano para cobrar los impuestos a su propio pueblo. ¿Te imaginas? Eso era una traición. Tú trabajas para el enemigo que nos exprime, que nos asfixia con sus imposiciones, que chupa lo poco que el pueblo tiene para sobrevivir, lo succiona para enriquecerse más. Tú trabajas para ellos, oprimiendo a tu propio pueblo y por supuesto que llevas tajada en eso. Y vaya que sí, este hombre era rico, nada le faltaba. ¿Y de dónde venía su patrimonio? De las mochadas, de los abusos, por azares del destino. Ayer como ahora, no hay funcionario público pobre. ¿Por qué será? Así es, Zaqueo tenía ese oficio, que le reportaba jugosas ganancias, pero que con justa razón le ganaba el desprecio de su pueblo, los cuales, cuando hablaban de él, se ponían enojados, hablaban pestes, seguramente hacían chistes sobre su baja estatura y lo consideraban como lo más vil, como lo más ruin que puede existir. De entre los malnacidos era el peor, porque no solamente era publicano, era jefe de publicanos. O sea, de entre los despreciables, el líder, el peor. Y Zaqueo, que lo tenía todo menos estatura. Imagínese al hombre ataviado de ricas ropas, un hombre que mandaba, un hombre autoritario, pero bajito. Bueno, las carencias que tienes de algún lado las compensamos, ¿no? Así que él estaba por debajo de todos en estatura, pero estaba por encima de todos en poder, en autoridad, en riqueza. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar compensaciones a lo que nos falta? Hay quienes son tan pobres en lo que verdaderamente es una riqueza, que pues tienen mucho dinero, tienen muchas propiedades, tienen muchos sirvientes, compensando el estar miserables de calidad humana, de fe. Hay quienes en su vida no tienen amor, pero lo compensan muy bien con excesivo sexo. Y bien, ¿qué compensaciones crees tú que estás teniendo en tu vida? ¿Qué es lo que compensa tu falta de amor, tu falta de fe? ¿Qué es lo que compensa la presencia de personas en tu vida? ¿Qué es lo que compensa la ausencia de amistad? Encontramos muchas compensaciones que solo son eso, premios de consolación, pero definitivamente no es la verdadera riqueza de la vida.
aunque algunos se llenen de esas cosas que pueden parecer apetecibles, codiciables para el hombre, cuando solo compensan lo que son las verdaderas riquezas, lo único que consiguen es disimular, pero agrandar nuestro vacío. Zaqueo sí, lo tenía todo. Sin embargo, sabía que todos lo odiaban. Sabía que hacían chistes sobre su estatura, que lo criticaban duramente, que era calificado con el apelativo de peor vergüenza y deshonra, traidor. Y que hasta lo habían expulsado de la sinagoga. O sea, para el pueblo él estaba maldito. Ya ni siquiera perteneces a la estirpe de Abraham. Estás fuera del plan de salvación. Ojalá tus riquezas te puedan compensar la eternidad horrorosa que vas a vivir, porque Dios te rechaza. Nosotros lo decretamos. ¿Quién sabe si él podía vivir muy a gusto así? Sin embargo, podríamos pensar que a Zaqueo no le apuraba tanto lo que dijeran de él. Él lo tenía todo: poder, dinero, protección. Estaba bien en todo sentido que humanamente se puede desear. Pero hay veces que estar bien no es suficiente. Tú eres o has conocido el caso de alguien que tiene un nivel de vida envidiable. Caray, vives en buena zona, tienes una hermosa familia, una esposa guapa, unos hijos preciosos, tienes salud, tienes juventud, tienes un trabajo que te da para vivir holgadamente, que híjole, que ya quisiera el 80% de la población de este país tener para tener tu nivel de vida, para poder darte esos viajes, esos gustos. Ve el carro que tienes a la puerta, ve los lujos que te puedes dar, que son impensables para la gran mayoría. Sin embargo, ¿eres feliz? Algunos se quedarán así, puntos suspensivos. Oye, ¿de veras soy feliz? Pues la verdad no sé. Y mira, tantos que parecen tenerlo todo en la vida y no encuentran la verdadera felicidad. Bueno, pero dices, ¿pero qué te pasa? Así es. Muchas veces tener una vida perfecta no es suficiente. ¿Qué es entonces lo que nos falta? Zaqueo, como todos aquellos que andan mal, según nuestros propios juicios, era condenado y rechazado, pero ¿eso lo hacía cambiar de conducta? No. ¿A poco creen que Zaqueo estaba pensando, ay, me siento tan desdichado de que los demás hablen de mí, que me hayan expulsado de su sinagoga, que sea yo un traidor a mi patria? Nah. Les digo, esas compensaciones pueden hacer que nos olvidemos los motivos de nuestra desdicha, porque, ay, mira, yo estoy tan a gusto, tengo tanto poder, tengo tanta autoridad y tanto dinero, que sus críticas y sus condenas a mí me hacen los mandados. Y sí, ciertamente nadie cambia por el hecho de que lo rechacen y condenen. Porque el miedo, porque el rechazo no cambia a nadie. Si acaso solo lo amarga más o lo obstina más. Pero lo único que cambia positivamente a las personas, comprobado está, es el amor. Pero por supuesto que eso es lo que menos tenía el buen Zaqueo. Bueno, el buen Zaqueo. Porque los que no lo despreciaban abiertamente, lo rodeaban por conveniencia o por simple respeto, por simple temor o por conveniencia. Hay personas que no experimentan el amor incondicional, el único que los puede cambiar, y por eso siguen estancados en su vicio y en su pecado. Pero un día va a pasar Jesús por su camino. Jesús iba a pasar por ahí, iba con los pobres, iba con los enfermos, iba a anunciarle al pueblo sencillo, al pueblo sin esperanza, que hay un reino para ellos que el Padre les ha preparado. No pensaremos que Jesús iba precisamente a visitar al rico publicano de la ciudad. Zaqueo era consciente de ello, pero tenía tal curiosidad de conocer a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Zaqueo? ¿A ti qué te falta como para necesitar ver a Jesús? Enfermo no estás, pobre tampoco, necesitado de que a ver si multiplica los panes y algo te toca para la semana, tampoco.
Entonces, ¿por qué esa inquietud de ver a Jesús? Es que ciertamente hay cosas que el dinero, el prestigio, la fama y el poder no pueden comprar. Zaqueo estaría siguiendo los impulsos de su conciencia, buscando llenar ese enorme vacío que sentía. ¿Por qué Zaqueo busca a Jesús? Él estaba siguiendo una inquietud de su corazón que tantos hay que no siguen. Uno que siente vacíos no se va a quedar con ese vacío, va a buscar compensarlo con algo. Solo que pocos son los que llegan a creer que lo que necesitan es de Dios. Por eso irán a buscar compensaciones en otras cosas. Pero sabia decisión aquellos que saben que el vacío de Dios solamente puede llenarlo Dios. Y al decir de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Zaqueo tenía que ir a ver a Jesús, pero ciertamente la gente no le iba a abrir paso. Antes bien le iban a tirarle piedras, antes bien lo iban a llevar ante Jesús para acusarlo. Por eso él tenía que ir algo de incógnito. Y él, que era de baja estatura, o sea que ni siquiera lo iban a dejar verlo cuando pasara, él tenía que buscar la manera, tenía que ingeniárselas para tener un lugar privilegiado y ver a Jesús. Cuando tuvo la oportunidad de ver pasar a Jesús de cerca, él, a pesar de ser un gran señor, su baja estatura se lo impedía. Y sí, hay muchas personas que son grandes en formación, en sabiduría, en estatus, en experiencias, pero eso en lugar de facilitarles el encuentro con Jesús, se los dificulta. Es una limitante, porque aquel que siente que ya ha tenido mucha trayectoria y mucho poder en la vida, llega a hacerse arrogante, corto de visión, llega a tener una mente tan racionalista que sus prejuicios le impiden experimentar las sorpresas de Dios, porque logran disimular muy bien su necesidad de Dios. Hace pocos días falleció una de las mentes más brillantes de la humanidad, Stephen Hawking, alguien verdaderamente admirable, un joven brillante que, a pesar de que la mayor parte de su vida vivió paralizado por una terrible enfermedad degenerativa, no dejó de pensar, de investigar y de buscar la forma de hacerse entender por el mundo, dando increíbles aportes a la ciencia. Sin embargo, algo le faltaba a este hombre. Su ciencia no lo llevó a Dios. Dicen que poca ciencia aleja de Dios, sí. El que es muy ignorante, el que no profundiza en los misterios y maravillas de la naturaleza, pues sí, es difícil que crea, porque su ignorancia lo va a hacer que fácilmente descarte la existencia de Dios. No, pero aquel que es seriamente sabio, aquel que profundiza en el universo, necesariamente debe concluir que hay un Dios maravilloso que creó todo esto. Este señor, en su gran conocimiento y sabiduría, él partía de la afirmación de que Dios no existe. Bueno, pues no le perdemos el respeto al legado científico de Stephen Hawking. Sin embargo, qué lamentable que tanta ciencia no lo haya llevado a concluir en la existencia de un Dios maravilloso. Y así, cuánta gente sabia, instruida, formada, preparada, todo eso que sabe, más bien le cierra la mente, le bloquea la fe para creer en Dios. Zaqueo, siendo un hombre con tanto estatus, él no puede ver a Jesús. Entonces tiene que tomar el camino que alguna vez Jesús nos enseñó. Tiene que hacerse como un niño. Y como un chiquillo, treparse a un árbol y ahí desde las ramas verlo pasar. Como niño curioso, como niño explorador, pensaríamos que es muy deshonroso que un hombre de tal categoría, tan respetable, bueno, no respetado, pero sí respetable, se anduviera subiendo a un árbol. Eso mancharía su imagen, su reputación.
Pero miren, ahí lo tienen, cumpliendo aquello que Jesús dijo. Hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos. Una persona grande, sabia, poderosa, se vuelve arrogante. Los niños, en cambio, son sencillos, sin prejuicios, son curiosos. Equivocadamente nosotros llegamos a creer que somos muy maduros cuando superamos eso, cuando dejamos de ser curiosos y sencillos como los niños para volvernos, según nosotros, tan selectivos, tan sabiondos. Pero qué interesante que, como la fruta madura, Zaqueo estuvo listo para bajar del árbol justo cuando se hizo como un niño. ¿Tú qué criterio de madurez tienes? Se siente muy madura una persona que se ha vuelto incapaz de reírse por lo que él llama tonterías, que ha perdido la capacidad de sonreír espontáneamente, que ha perdido la capacidad de hacer una broma, una vacilada, porque es gente madura, que ya no cree en esas ridiculeces de la fe, porque ya es adulto y él no va a andar con esas credulidades para gente ingenua. O sea que perder la fe es un criterio de madurez, que perder la caridad por tú ya hacerte una persona que no se deja sabotear por los demás, eso ya para ti es criterio de madurez. Y que eres más maduro en cuanto eres más serio, más formal, en cuanto no te dejas, en cuanto que ya no dependes de los demás. Hay que revisar seriamente cuáles son nuestros criterios de madurez. Y no confundamos madurar con amargarse, madurar con volverse cerrado, obstinado. Eso definitivamente no es madurez. Jesús se sube a un árbol para ver a Jesús. Él se conformaba con verlo pasar, con alcanzar un poco de aquel hombre que se daba a los necesitados y del que todo mundo hablaba. Pero qué sorpresa la suya cuando él solo se sube al árbol para verlo y Jesús hace el resto para encontrarse con él. Primero le dice, Zaqueo. Le llama por su nombre. Dicen que Zaqueo le hacía muy bien honor a su nombre, porque saqueo por aquí, saqueo por allá, saqueo a las viudas, saqueo al pueblo, y yo me hago rico con eso. Bueno, ese es un juego de palabras en español, pero saqueo tiene su significado. Irónicamente, Zaqueo significa el justo. Quiere decir que hasta por nombre, Zaqueo no había nacido para vivir de la injusticia. Jesús lo miró a los ojos, como dice la canción, y sonriendo dijo su nombre. Le recordó su origen, le recordó que él tiene otro destino del cual se alejó, que Dios tiene un plan para ahora sí hacerle honor a su nombre. Zaqueo, el justo. ¿Qué le ordena? Baja enseguida. No le dice, cuando vuelva a pasar bajas. El llamado no admite postergación. ¿Qué pasa con una fruta madura que no cae del árbol? Pues se pudre allá arriba. Así, alguien que está listo para dar el siguiente paso, que está listo para dar ese paso necesario a la conversión, por su indefinición, por su indecisión, puede quedarse y pudrirse. Y que en el momento en que quiera empezar su conversión ya se le haya pasado la oportunidad. Dicen, nunca es tarde para convertirse. Claro, el llamado de Dios puede llegar en cualquier momento. Pero otra cosa es aquel que siempre se vivió postergando su conversión para darle toda la carne al diablo y dejarle nada más los huesos a Dios. Y pues, claro que ya no es lo mismo. Dime, ¿tú cuántas largas le das a ese paso necesario para que llegue la conversión a tu vida? ¿Hace cuánto que le das largas a tener esa buena confesión? ¿O cuántas largas le das a erradicar ese vicio? Que dices sí, pero luego. Te digo sí, pero no te digo cuándo. O llegas a decir como alguien por ahí, Señor, conviértame. Pero hoy no, mejor otro día porque hoy quiero seguir pecando. Todavía quiero aprovechar. Todavía no me quiero tomar tan en serio la conversión. Quien sale con eso es que en realidad no quiere convertirse.
que solo se está compensando, o que, bueno, parece que sí quiere, pero no está dispuesto a pagar el precio. El llamado no admite postergación. Esa procrastinación, ese dejar todo para después, tiene la nefasta consecuencia de hacernos desaprovechar la oportunidad cuando ésta se presenta. Por eso Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja enseguida, ya, ahorita, porque ahorita voy pasando por este camino y creo que ya no voy a volver a pasar. Y enseguida, ¿qué le dice el Señor a Zaqueo? Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y es que cuando Jesús entra en tu vida, Él se mete hasta la cocina, como decimos aquí en México. O sea, se pasa de confianzudo. No le basta con quedarse en la sala. Cuando uno recibe una visita, lo correcto, lo educado es: aquí, por favor, la sala es la parte de las visitas, aquí siéntate. A mi cocina no te metas, porque es mi cocina, mucho menos a mi recámara, mucho menos a mi zona privada, porque pues eres visita, te recibo en mi casa, pero nada más pasas al área que es pública en mi casa. No entras a mi parte privada. No vas a entrar a mi cuarto a esculcar mis cajones, a revisar entre mis escritos, a meterte a esculcar mi caja fuerte. No vas a meterte a mi cocina para revolverme mis utensilios como los tengo, a revisar mi refrigerador, porque eso es señal de mala educación. Híjole, en este caso Jesús no nos da ejemplo de buena educación, porque Jesús se mete hasta la casa. Porque a Jesús no le basta con quedarse en la sala. O sea, nada más entrar en tu parte más pública, más superficial. Entrar en esa parte donde todo el mundo ve que hoy sí, es muy piadoso, es muy cristiano, y mira, tiene una cruz muy bonita, mira, va a la iglesia, está en el coro, está en no sé qué grupo, sí, pero ahí donde todos me ven, ahí públicamente, en la iglesia, dentro de los muros del templo, sí, ahí es donde dejo entrar a Jesús. Pero otra cosa muy diferente es que entre a mi casa, a mi vida privada, a mi forma de hacer las cosas, a mi forma de pensar, a mi forma de divertirme, a mi forma de ganar y gastar el dinero. Ahí sí no te metas, Jesús, porque eso es completamente asunto mío. O sea, contigo me entiendo los domingos que vaya a la iglesia, o a lo mejor en algún apostolado que haga, en mi vida pública, que pues, es parte de mi reputación y de mi buena imagen, el que sea muy creyente. Hasta ahí, Jesús. Pero de mi casa para adentro mando yo. Pues no. Jesús quiere meterse a la casa. Y quiere meterse hasta la cocina. Quiere meterse también en tu vida familiar. Quiere meterse también en el aspecto económico. Quiere meterse en tus convicciones y decisiones más profundas. Porque en eso consiste la conversión. En proclamar el señorío absoluto de Jesús, no nada más en el ámbito religioso, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Que sean sus criterios los que nos rijan. Que sea Él quien nos cambie de mentalidad, de modo que todo cuanto hacemos ahora está impregnado, conducido por la forma de pensar de Jesús. En tu economía, en tus relaciones, en tus amistades, en tus diversiones, en tu trabajo, en tus conversaciones. En todo eso Jesús quiere meterse. Tu encuentro con Jesús no pasa de ser un hobby, un pasatiempo de fin de semana, cuando no incide en tu vida familiar. Zaqueo le permitió a Jesús entrar a su casa, lo cual implicaba entrar no solo con él, entrar con su esposa, con sus hijos, con su servidumbre, con toda su familia. Y créeme, hermano, tu conversión es solo aparente si no eres distinto también dentro de tu hogar. Si dices que has cambiado, que te has convertido solo porque ahora acudes a eventos religiosos a los que antes no acudías, pero sigues siendo el mismo dentro de tu casa, entonces esa conversión es solo aparente, mi amigo. Por eso te invito a que te preguntes muy seriamente: ¿tu religiosidad, tu fe, te lleva a ser en casa más paciente, más comprensivo, más cariñoso? ¿Tu fe
te mueve, te exige a perdonar aunque cueste. Me llegan tantas señoras muy agobiadas porque se vinieron solas a misa y dicen: padre, es que me quiero confesar porque vengo muy enojada, muy triste, porque ahorita antes de venirme a misa discutí con mi marido, discutí con mis hijos, porque no los hago que vengan a misa, y nos peleamos y nos dijimos, y ella me dice: es que para qué vienes, es que para qué te sirve, es que yo puedo alabar a Dios aquí en mi casa, y para qué eres cucaracha de templo. Y pues claro, llega agobiada porque se pusieron una discusión y porque no pierdo ocasión de decirles: pues mira, un poquito trato de comprender a la familia, porque dicen: oye, madre, tú tanto vas a la iglesia, pero cada vez eres más histérica, más intolerante, solo nos peleas por este motivo. Dijeras tú que tú vas a la iglesia y te noto más cariñosa, te noto más paciente, te noto que tú no te la pasas en la angustia perpetua, te noto que te brota la solidaridad, que ahora estás centrada en el amor, que tienes una nueva mentalidad. Oye, pero me pides que vaya a la iglesia para que termine como tú. Ay, no, gracias. Pues bueno, un poquito trato de entender sin justificar su desinterés por Dios, pero de veras, eso que vas a escuchar en la iglesia, ¿se nota en tus relaciones diarias, en tu trato con la familia? Y dime, en tu familia, tú que dices que te has convertido, ¿los deberes hacia Dios son prioridad? ¿O son algo completamente secundario? Que dejamos ahí cuando tenemos tiempo, cuando nos den ganas. Uno se da cuenta, para tantas familias católicas, que es sacrificable es la misa del domingo. Es lo primero que podemos descartar de nuestra agenda. Si vamos a tener visita, híjole, pues tenemos visita, no podemos ir a misa. Bueno, nos vamos a ir de paseo, y está contemplado dentro del paseo ir a misa. Ups, pues creo que no. Ay, es que había partido de fútbol y pues ya se nos hizo tarde y ya no fuimos. ¿Pero qué, el partido de fútbol es todo el día o qué? Pretextos y más pretextos. Pero cuando algo se tiene como prioridad, simplemente no es negociable. Dime, Dios, ¿los deberes hacia Dios figuran en tu lista de prioridades? ¿O es algo que dejarás si hay chances, si te dan ganas, si no hay otra cosa que hacer? ¿En qué lugar de tus prioridades pones a Dios? También pregúntate, a ver, ¿en tu hogar también se nota que celebran la fe? ¿En familia propician algún momento de oración juntos? Qué bonitas aquellas familias donde todavía se reza el rosario. Me consta, todavía existen, están en peligro de extinción, pero existen familias donde la mamá se encarga de que todos recen el rosario antes de dormirse. Y a veces a regañadientes, pero ahí están los hijos y todos rezan el rosario antes de acostarse. Quienes tienen el hábito de que se levantan y por lo menos persinarse, por lo menos un Padre Nuestro, pero le dan gracias a Dios que les dejó amanecer. No pueden acostarse a dormir si no han puesto su día en las manos de Dios. No se pueden empezar a comer si no le han dado gracias a Dios por los alimentos. Y la misa en familia es prioridad, no es negociable. Y en familia, nada de que vas todo y luego a los hijos los mandan, no. Vamos juntos. Este es nuestro momento en familia, juntos a darle gracias a Dios. Híjole. ¿Tu familia cómo anda en ese sentido? Bueno, yo sé que no siempre depende de ti. Tú qué más quisieras que así fuera. Pero a ver, ¿lo propicias? ¿Tu conversión se nota también en eso? Y si tienes hijos, ¿a los pequeños les inculcas esa fe? ¿O nada más los mandas al catecismo? Nada más procuras que se selle un tarjetón, que ahí se vaya llenando, pero no hay verdadera transmisión de la fe. Pues Jesús entró a la casa de Zaqueo, a la vista de todos, a la indignación de todos. ¿Cómo es posible que este hombre que tanto ha hablado del desprendimiento, de la confianza en Dios para los pobres, cómo se mete en la casa lujosa de un pecador? ¿Cómo le acepta esos manjares que seguramente le va a ofrecer, que vienen de un dinero mal habido? Pues sí, Jesús entró, convivió con la familia,
comió de los manjares que le ofreció, se sentó en sus lujosos muebles, aunque sabía la procedencia de toda esa riqueza. Oye, pero piensa, si Jesús hubiera rechazado de entrada, como todos los demás, a Zaqueo, este no se hubiera convertido. Porque aquí una vez más comprobamos aquello tan cierto. El rechazo, la condena nunca cambian a alguien. Solo el amor incondicional puede cambiar. Me viene a la memoria esa historia en la que había un hombre tan difícil, tenía un carácter tan agrio que a todo mundo maltrataba, era alguien tan impulsivo, tomaba decisiones tan malas que lo perjudicaban a él y a la familia, era alcohólico y por más que le decían, que le rogaban, que hacían toda clase de dramas y chantajes emocionales para convencerlo de que dejara de tomar, no, nada. Hasta que un día su esposa le dijo, mira, ya no te pido que cambies, porque yo te voy a amar, cambies o no cambies. Digo, qué padre sería que cambiaras por tu propio bien y el de los que te rodean. Sin embargo, ya aprendí que aunque no cambies, yo te voy a amar y yo voy a estar para ti. Y a partir de ese momento comenzó seriamente su cambio, porque ahora sí se sentía incondicionalmente amado. Antes le ponían condiciones para quererlo. Ahora que lo amaban incondicionalmente, él ahora quería corresponder de la misma forma, y solamente eso fue lo que lo convenció de ir dejando atrás sus vicios y su mal carácter, logrando en él una transformación verdadera. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros para cambiarnos. No nos condiciona que cambiemos para querernos, nos quiere aún cuando menos lo merecemos. Si Jesús no hubiera hecho eso con Zaqueo, él hubiera seguido igual de aferrado a sus bienes. Sin embargo, para experimentar, como fruto de experimentar su amor incondicional, Zaqueo encontró la perla preciosa. Ese tesoro por el que lleno de alegría vas, vendes todo lo que tienes por tener el campo de ese tesoro. Bueno, Zaqueo lo encontró y afirmó públicamente, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he robado, todavía dice, y si en algo he robado, restituiré 4 veces más. Su conversión se había autentificado, no solamente arrepintiéndose de sus males, sino decidido a restituirlos y a empezar un nuevo estilo de vida. Es hasta que caemos en la cuenta de que Dios ya nos ha perdonado y que con nuestra mala conducta hemos lastimado a quienes nos aman, cuando surge el sincero deseo de reparar el daño. Ahora pregúntate, ¿tus confesiones son solamente para tranquilizar tu conciencia, para cumplir el requisito para poder comulgar? ¿O eso es por el sincero dolor de haberle fallado a Dios que te ama? ¿Qué es lo que te mueve a confesarte? ¿El escrúpulo, la formalidad, la costumbre o el amor? El amor que busca no solamente cumplir el requisito o quitarse de los pecados, sino como un sincero paso a la conversión. Dime, la penitencia que te imponen, que últimamente somos tan malos para las penitencias los sacerdotes. Decimos cualquier cosa, 3 Padres Nuestros, una visita al Santísimo, que a veces ni eso lo hacen. Pero a ver, la penitencia que te impone el sacerdote, ¿la haces con fastidio? ¿La haces así como un requisito para decir, ya me libré de esta? O a ver, de ti sale el sincero propósito de enmendar la falta. Por ejemplo, pedir perdón al que ofendiste, restituir la honra del que criticaste, devolver lo que robaste. Zaqueo, de ser un tipo mezquino y abusivo, se volvió magnánimo, generoso. Descubrió que la verdadera felicidad no se obtiene cuando se amontonan riquezas, sino cuando uno se desprende de ellas. Ahí sí es donde uno dice, soy libre. Ya no vivo condicionado a tantas cosas. Ya vi que no dependo de tanto para ser feliz. Me he quedado con lo simple. Y ahora tengo menos, pero me poseo más a mí mismo. Ahora soy libre.
Zaqueo entendió que la renuncia es solo un paso. La renuncia en sí misma no es la que da la felicidad, es lo que encuentras después de renunciar a aquello que te estorba para recibir las riquezas verdaderas. Encontró aquello de que hay más alegría en dar que en recibir. Es cuando pones tu alegría en hacer algo bueno por los demás que tu corazón se ensancha. Es cuando la felicidad te persigue. Es cuando tu conversión es auténtica. Hoy Jesús pasa por tu camino. Dime, ¿estás dispuesto a subirte al árbol, a hacerte como un niño, dejando de lado tus prejuicios y tus bloqueos? ¿Estarías dispuesto a dejarlo entrar en tu casa? A dejar que Él te convierta en todos los aspectos de tu vida, no nada más en algunos. ¿Qué cosas, personas o actitudes estorban para tu conversión? ¿En qué aspectos tú podrías empezar a ser más generoso y desprendido? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es lo que dijo el Señor después de la determinación de Zaqueo de convertirse. Hay personas que es tal su extravío que las consideran, o ellas se consideran a sí mismas, caso perdido, que no tienen perdón de Dios, ya por eso ni se acercan. Son los que no entienden que Jesús vino precisamente por ellos, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Nosotros quiénes somos para juzgar y rechazar a una persona por equivocada que esté? ¿En qué está que creas que no tienes perdón de Dios si Él vino precisamente por ti? De Zaqueo dijo: este también es hijo de Abraham. Porque aunque los demás se lo hayan negado, ante Dios nunca perdió su dignidad. No hay pecador por bajo que haya caído que haya perdido su dignidad ante Dios. Como aquel hijo pródigo que pasó de ser hijo de papi rico a ser cuidador de cerdos. Y aunque volvió a la casa del padre todo mugroso, irreconocible, flaco, harapiento, el padre desde lejos reconoció: ese es mi hijo, que nunca dejó de serlo, que nunca perdió su dignidad. Si esa dignidad la hemos manchado por el pecado, basta que demos un paso hacia Él. Él dará a los demás. Porque dice, 1 de Juan 1:9, si confesamos ante Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Concluimos en oración. Señor Jesucristo, esperanza de los pecadores y consuelo de los afligidos, te pido que, aunque no soy digno, entres hoy en mi casa y con tu palabra poderosa sanes las heridas que ha provocado nuestro egoísmo y necedad. Ven, Señor, entra en cada rincón de mi casa, a cada aspecto de mi vida en el que te he dejado fuera. Cautívame de tal manera que no vuelva jamás a apartarme de ti. Perdona los males que he cometido y permíteme, como Zaqueo, restituir inmensamente más en la caridad hacia mi prójimo y mi entrega a ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y mañana nos vemos para nuestro último día de ejercicios espirituales. Que tengas un bendecido día. Amén.